Un nuevo programa de las provincias también existen. Un programa que puede ser triste por varios motivos. El primer motivo para hacer triste este programa es el caso de Cecilia en el Chaco. Hay algo que nos dice que ya no es una desaparecida. El fiscal del Chaco, un fiscal, dijo: está comprobado que Cecilia entró a la casa de los Senas y está comprobado que no salió, y atención a esto, no salió por sus propios medios. ¿Qué quiere decir? Que no salió por sus propios medios, es decir, que salió, pero no por sus propios medios. Y eso se junta con alguna declaración de uno de los choferes que tenía Sena, que dijo que cargaron bolsas y cajas en las camionetas Toyota. Que no es una publicidad para Toyota, pero cargaron. ¿A dónde llevaron? Y aquí viene algo que me causa pavura. Los Senas tienen campos, tienen de todo. Y entre eso todo tienen una chanchería. ¿Llevaron los restos de Cecilia a la chanchería? Porque encontraron en la casa de los Senas, en el allanamiento, que hay una sierra mecánica. Encontraron 6 millones de pesos, algunos dicen que había dólares también. Pero vamos primero al descuartizamiento presunto. Yo presumo que esas cajas y esas bolsas llevaban los pedazos de la pobre Cecilia, que resultó tener unos suegros piqueteros, no, millonarios. Yo no estoy de acuerdo con los piquetes, pero sí reconozco que hay gente que quiere protestar por algo que les falta. A los Senas les sobraba de todo: plata, casas, autos, campos y una chanchería. Ahora resulta que se están analizando no restos del cuerpo, de un cuerpo posible, que pudo haber sido de Cecilia o no. Están analizando los huesos encontrados en la chanchería, a ver si son humanos o si son de animales. Todo indica, al escuchar en canales nacionales las declaraciones del fiscal, que está comprobado que son huesos humanos. No es posible que en 8 o 10 días de cometido un asesinato, o digamos, lo que queda del cuerpo de la víctima se descomponga hasta desaparecer. Dura más, lamentablemente dura más la descomposición del cuerpo. Pero si lo cortás en pedacitos y se lo das a comer a los chanchos, resulta que te quedan únicamente los huesos, porque los chanchos serán chanchos pero no comen huesos. O no, o tal vez también. Nunca me arrimé a una chanchería. Esto no es todo en esta situación. Acá voy anotando algunas cosas. ¿Cómo se hacen millonarios los Sena? En combinación
con el gobierno provincial. Tal vez en la repetición del domingo este programa no lo saquen, no sé. Ya estamos, por un lado, acosados por el veto de la veda electoral, por otro lado, los fines de semana largos, que merece otro tema, pero todo eso nos ocasiona problemas con nuestros programas. Vuelvo a tomar el tema. Resulta que César Sena, de 18 años, se había casado con Cecilia, de 20 y algo. A los 3-4 meses se divorcian, eso está comprobado, casamiento y divorcio. Los padres de César no van al casamiento de su hijo. Ya había una enemistad con Cecilia. Entonces, el matrimonio Sena, ella era candidata a intendente de la ciudad de Resistencia. Eso tiene que explicarlo el Partido Justicialista, el Frente de Todos, el gobierno. No había antecedentes de quién era la suegra de Cecilia y quién era el suegro de Cecilia, que figura también como diputado en carteles que dicen Sena, diputado, y arriba dice Capitanich, gobernador. Alguien dice que no fue Capitanich el que dio la orden. ¿Usted lo cree? Yo no. Están borrando todos los carteles donde dice Sena, diputado. Queda únicamente Capitanich, gobernador. Capitanich quiere abrirse de esto. ¿Será que puede abrirse de todo? ¿O Sena sabe demasiado? Esto es una consecuencia como ocurrió también en Jujuy. Ocurre en otros, en Tucumán, en otros lados. El Estado terceriza la obra pública en manos de sindicatos o de obras sociales manejadas por los sindicatos. Acuérdense qué pasó con las abuelas de Plaza de Mayo, cosa que quedó todavía en el aire, que había dos responsables, dos hermanos Joclender, responsables del manejo financiero. ¿Cómo funciona esto? Ponga atención. El Estado Nacional o el Estado Provincial tienen X millones de pesos para hacer viviendas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado consciente? Acá en Corrientes no ocurre lo que yo voy a comentar. El Estado Nacional o el Estado Provincial, en este caso del Chaco, le da a una cooperativa o organización manejada por los Sena, le da la plata, acá tienen, hagan ustedes, hagan ustedes las casas. Entonces los Sena hacen tomar los terrenos públicos, los terrenos del Estado, que son de todos los chaqueños, los hacen ocupar y después le dicen, sáquenlo al gobierno. El gobierno no los quiere sacar y entonces los deja y ahí construyen la casa los Sena. Tanto es el manejo de los Sena que al barrio que construyeron con la plata de todos nosotros, vía impuestos que pagamos o no, se llama Hermenegildo Sena. Hasta generalmente le ponen los nombres a las personas fallecidas como un homenaje. Este no pudo esperar. Y el barrio se llama Hermenegildo Sena. Bien, hasta acá
entramos en la parte general. El diario El Litoral de hoy nos dice: César Sena envió una carta al fiscal desde la cárcel. De Sergio Sena es el esposo, divorciado o no, bueno, de Cecilia. Fíjense lo que pasa. Y acá tiene que intervenir el Colegio de Abogados de Resistencia. Debe suspenderse de la matrícula al abogado que voy a citar. Resulta que César Sena, de 18 años, toma un abogado. ¿Qué hace un acusado? Yo soy abogado también. ¿Qué hace un acusado cuando llama a un abogado y le explica que quiere que lo defienda? Es posible que discutan también en ese momento honorarios, pero empieza la relación abogado y acusado. Resulta que, ¿qué hace el acusado? Le cuenta la poca experiencia que tengo en materia penal. El acusado me cuenta la verdad para que yo lo pueda defender. Y le dice: pasó esto, esto y esto, otro y acá. Cuando termina el acusado, César Sena, de contarle a su abogado, que se llama Díaz, abogado Díaz de apellido, ya vamos a encontrar el nombre, le dice después que lo escucha al acusado que no lo va a poder defender por razones éticas y otras. Está en su derecho el abogado Díaz en no defenderlo a un acusado si viola su concepto de la ética o no está de acuerdo con lo que ocurrió. Hasta ahí estamos. Pero ¿qué ocurre? El abogado Díaz se va de la comisaría o de la cárcel donde está su defendido hasta que renunció, que fue en el momento. Va y cuenta todo lo que el acusado le contó a su abogado defensor, lo cuenta en una radio y dice: César es el asesino. Es decir, el defensor hasta ese momento que el acusado le cuenta, él sale de ahí de escuchar y dice: el asesino es Sena, y cuenta todo lo que le contó el acusado a su defensor. Yo le pregunto a ambos colegios de abogados, al de Resistencia y el de Corrientes: ¿puede un abogado recibir de un acusado, recibir toda la información del delito y después no aceptar la defensa? Sí puede, pero lo que no puede es hacer público lo que le contó el acusado. Eso es falta de ética y debe ser sancionado por el Colegio de Abogados de Resistencia. No se puede hacer el doble papel de escuchar, porque el acusado escucha, a su abogado le cuenta, porque si no, no lo puede defender, si no sabe toda la verdad. Pero el defensor, el abogado, soy decano del Colegio de Abogados de Corrientes, número 173, cuando hay más de 10.000 abogados matriculados.
Me considero con derecho como decano a hacer esta crítica. El abogado Díaz cometió una grave falta ética. Escucha al acusado, no lo acepta la defensa, no sabemos por qué. Ética. Pues sale, se va a la radio y cuenta todo lo que le dijo su defendido hasta el momento que él dejó, hasta que él renunció. Eso es una falta gravísima. Y él lo acusa y le dice: César es el asesino. Está acá, reflejado. Ya lo van a ver ustedes en cámara. Entonces, así se vive en el Chaco y en parte del país. Se terceriza, el dinero no se sabe dónde va. Y en el programa de anoche de Una Vuelta Más, había una diputada nacional radical. Y el conductor del programa, Sheinman, le hizo un cargo leve. ¿Qué pasa? Que el radicalismo del Chaco no emite ninguna declaración. La única declaración que se conoce, ni el radicalismo del Chaco ni otros políticos nacionales, la única que condenó o que se refiere al tema es Patricia Bullrich. La diputada del Chaco en Cámara dijo de que ya dijeron que ya algo también, y esta es una pregunta, algo también tiene la Unión Cívica Radical del Chaco que ver en todo esto, y por eso hay un silencio, porque todavía no estamos en veda electoral. Recién a las 8 de la mañana comenzaba la veda electoral. Bien, vamos a un corte. Celebra a papá con las promos del banco. Aprovecha los descuentos imperdibles que tenemos todos los días en más de 1000 comercios adheridos. Y además, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, disfruta del super finde de papá. 50% de descuento en un pago, con un tope de reintegro de 7.000 pesos. El viernes 16 y sábado 17, elegí ese regalo especial en indumentaria, calzado, vinotecas, perfumerías, tecnología, herramientas, librería, cuidados personales, centro de spa, movilidad y fitness. El domingo 18, la salida la invitás con este super descuento en gastronomía, bares y restaurantes. Consultá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. En programas anteriores decíamos que veíamos con satisfacción que los hijos de políticos que incluso llegaron a la gobernación continuaran haciendo política. Es el caso de Caíto Leconte, hijo del ex gobernador por el Partido Liberal, Ricardo Guillermo Leconte. Ha escrito un libro, Soplan vientos liberales. Yo creo que es cierto, soplan vientos liberales, porque el para mí disminuido Milei también se declara liberal.
Patricia se declara liberal, Patricia Bullrich. En Corrientes tenemos un Partido Liberal y Encuentro Liberal. Tenemos el Partido Demócrata Progresista, que nació de un desprendimiento del Partido Liberal. Es decir, que vuelven a soplar vientos liberales. Bienvenido, Caíto, una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, satisfacción. Vemos que te has dedicado a hacer un libro. Sí, te felicito por ello. Bueno, muchas gracias. En realidad acá, bueno, está el libro, te lo muestro. Acá está. Bien, el señor director le va a dar la debida. Soplan vientos liberales. Bien. Empecé a escribir ese libro hace más o menos 11 o 12 años. Y el nombre tiene que ver porque cuando empecé a escribir el libro soplaba más bien viento de populismo. Así es. Y de totalitarismo. En el año que escribí el primer artículo, Cristina Kirchner había sacado el 54%, o sea, había calmado la tormenta del liberalismo, no se avisoraba que pudieran resurgir las ideas, entonces yo me puse a escribir. Y en realidad el libro es un recuento de artículos que fui escribiendo para distintos medios en Corrientes y bueno, dando mi opinión. Y un amigo me dijo, ¿por qué todos los artículos que escribiste no los pones en un libro para que se viera si hay coherencia o no entre lo que vos venías diciendo hace muchos años? Y que hoy justamente, como decías vos, hay actores liberales como Milei, como López Murphy, Patricia, me decías recién, Esper y una serie de liberales más que están en la arena política, que bueno, hoy resurgen, por eso tiene un poco el nombre. Y bueno, y es la unión de esos artículos. Yo fui escribiendo, primero dije, ¿cuál es la causa de nuestra decadencia como país? Y en Corrientes, donde sufrimos esas causas, el populismo. Entonces el primer artículo habla del populismo. Después escribí, venían unas elecciones, hablé de la responsabilidad para terminar con ese flagelo. Luego de eso escribí sobre cómo seguían las asimetrías con Corrientes. En ese momento se hablaba de que en el país había un 5% de pobreza, decía la presidenta en ese momento, que era Cristina Kirchner. Y en Corrientes teníamos informe de la Universidad Católica y del INDEC, que no funcionaba, entonces yo me guiaba por la Universidad Católica los informes. En Corrientes teníamos un 47% de pobreza y era un 24% en Buenos Aires, entonces era un 80% más que la pobreza media del país en Corrientes. Y así todos se generaban asimetrías, por ejemplo las tarifas, que después escribí sobre las tarifas, donde pagábamos 2 veces la energía acá, cuando se subsidiaba en Puerto Madero, en conurbano y en Buenos Aires, y pagábamos 10 veces más el gas, siendo una provincia que no tiene gas natural. Entonces todas esas asimetrías yo fui escribiendo, escribí sobre las tarifas, escribí sobre el olvido hacia la provincia, escribí un artículo donde mostraba cuánto se gastaba en subsidios al transporte y a la energía en Buenos Aires, y con esa plata cuántas cosas se podrían hacer en Corrientes. Y hablaba del segundo puente, se podía financiar el segundo puente, con esa cantidad de subsidios se podía financiar el segundo puente, el puente de la Valle Reconquista, se podía hacer la red de gas para la provincia, o sea, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, y así fui escribiendo, y sobre todo eso, las asimetrías del gobierno nacional para con Corrientes, que siguen, y bueno, y después uno va escribiendo sobre temas de coyuntura. Escribí sobre el aborto, mi posición a favor de la vida en el 2018, cuando se iba a tratar la legalización por primera vez. Escribí sobre la deuda de la democracia. En ese momento, a 35 años de la democracia, yo escribía cuáles eran las cuestiones que todavía debíamos solucionar. Después escribí sobre cuándo fue que creció Argentina, y decía que creció cuando justamente aplicó las ideas liberales, y un sinfín de artículos que creo que son más de 30. Y después también algunos proyectos que hemos presentado con mi padre. Eso es lo único que comparto con mi padre en el libro, son esos proyectos.
Costanera Norte, segundo puente, y la cuestión de la vía férrea para poder lograr la conexión bioceánica con el Pacífico, que Corrientes sea un destino de paso. Y bueno, son y todo eso generó este libro que bueno, trata de marcar una coherencia en mi pensamiento de todos estos años. Lo empecé a escribir cuando no había alternativas para vientos liberales, y bueno, y hoy que hay, puedo marcar una coherencia en la sucesión de escritos, y entonces bueno, haciéndole caso a un amigo, lo compendié en un libro, ¿no? Bien, vos te criaste en un ambiente liberal. Sí. Así que celebro que nos des ahora la oportunidad de conocer a través de tu libro tu pensamiento manifestado en los artículos en los diarios que hemos leído, pero que leemos tantas cosas que algunas ya nos olvidamos. Así es. Yo con este programa de 23 años, y antes tenía otro programa en Canal 13, así que hace muchos años, y hay cosas que me dicen, vos dijiste o vos hiciste, y ya no me acuerdo. Claro, sí, a mí me pasa lo mismo. Bien. Vos hablabas de la relación con tu padre. Sí. Sin ninguna duda que tener una relación con quien fue un buen gobernador de Corrientes es importante, máxima si es el hijo. Claro. Ahora, dentro de este esquema, ¿vos visorás una posibilidad de que haya un frente de partidos liberales, de pensamiento liberal en nuestra provincia, o seguimos en esta situación que estamos? Y para eso creo que hay que modificar la ley electoral. Yo entiendo que sí, yo creo que hay que modificar la ley electoral. Seguimos votando como hace 70, 80 años, seguimos con listas sábanas. Si hoy le pregunta a uno, a cualquier ciudadano que haya votado, porque el 50% de los ciudadanos no votaron, pero a alguien que haya votado le pregunta quiénes fueron electos diputados o concejales en la ciudad, yo seguramente no te pueden decir más de 2 o 3 nombres en el mejor de los casos. Entonces hay que terminar con eso, hay que permitirle al electorado que pueda elegir, no optar. Hoy con 2 frentes que cada uno tiene 30 partidos, estamos optando, o sea, uno u otro. En cambio, yo celebraría que pueda haber otros partidos que presenten otra oferta electoral a la ciudadanía, porque eso mejora la democracia. Te decía que yo ahí escribí sobre las deudas de la democracia, y una es esa, el sistema electoral es una de las deudas, y hay gente que 2 posiciones no representan, pueden haber 3, 4, 5, y esa posibilidad hay que darle al ciudadano. Claro, así que tendríamos que reformar. Yo vería con buenos ojos que podamos en Corrientes tener una alternativa para el electorado de un pensamiento liberal, como decís vos, como ha tenido la provincia de Corrientes, y ha perdido identidad los partidos. Al integrarse en una alianza de tantos años, pierden identidad, porque van perdiendo la posibilidad de presentar candidatos. Yo siempre cuento como ejemplo, el Partido Liberal, la última vez que presentó un candidato a gobernador fue en el año 97, nuestro amigo recientemente fallecido, Carlos Tomasela, que fue el último candidato del Partido Liberal. Y después nunca más presentamos candidatos. Entonces, pero se aliaron al Frente para la Victoria con Ríos. También el partido tuvo ese periodo. Yo hablo ahí un poco de eso. Yo empecé a escribir justamente por la necesidad de expresarme en contra de ese populismo que mi partido estaba adherido. Entonces un poco esa fue la motivación que me llevó a mí a escribir, que hoy se termina en este pequeño libro. Pero sí son mea culpa que mi partido tiene que hacer, y lógicamente la ciudadanía se da cuenta de esas contradicciones. Vos te llamás Partido Liberal y defendés ideas populistas, hay una contradicción ahí insalvable. Entonces tenemos que volver a las fuentes, recuperar identidad,
darle a la gente de Corrientes una alternativa y acostumbrarnos, si es necesario, a perder, porque esa es la manera de construir. Pero nosotros no podemos construir si no tenemos una identidad claramente definida. Ahora, se da el caso del que el razonamiento de quienes ganan con este sistema electoral, al tener la obligación de llevar todos los mismos candidatos a senadores y a diputados provinciales y a concejales. Si no, no entran en la alianza. Y el radicalismo se reserva el Senado provincial. Ninguno de los partidos aliados puede pretender poner un senador. Ahora, una forma de ir avanzando en esto. Entonces, ellos dicen, si esto no va bien, y siguen ganando, ¿por qué cambiar? Porque el día que cambien, a lo mejor alguna alteración hay. Seguro. Hasta yo diría que, por ejemplo, en el año 2025 tenemos elección de gobernador. Que se ponga digamos, en algunas provincias ya y así, el candidato a gobernador. Coincidimos todos 3, 4, 5 o 30. Pero que la lista de diputados y de senadores sea libre. Claro. Para que cada uno pueda elegir los diputados que cree o senadores que creen que son más aptos para el cargo. Seguro. En esta última elección, por ejemplo, hubo más votos a la lista de diputados que a la lista de senadores. Y hoy en día hay toda una cuestión que es otro tema. Y la quinta fuerza en Corrientes es el voto en blanco. El voto en blanco. Hay un descontento ahí, hay gente que está buscando una alternativa. Claro, una alternativa. Y otra cosa que fracasó es el tema del voto joven. Se pensó que iba a haber una avalancha de votos jóvenes y no es así. ¿Por qué? En mi criterio. Porque el joven quiere que le diga, el joven y el grande también, que le digan, yo voy de candidato para hacer esto o aquello. Pero lo único que me hacen es mostrarme una foto, un afiche con una foto, pero no me dicen para qué. Bueno, y ahí tenés el ejemplo de Javier Milei, que lo nombraste hoy como uno de los representantes de las ideas liberales. En el target joven, en las encuestas lidera Milei. Claro. Y el otro día le preguntaba a un joven a qué se debía su interés por votarlo a Milei, porque en una mesa, ¿no?, de un conversatorio, y hay gente que dice que no, que es un loco, que una serie de los adjetivos que le pregunten al gobernador fracasado de Neuquén. Y entonces el joven muy seguro de sí mismo me dijo, yo mi voto no lo cambio, yo lo voto a Milei, porque Milei como candidato me formó. Él, con sus videos y sus explicaciones en la televisión y en Instagram, me formó y me invitó a leer diferentes libros, que yo lo hice, y gracias a él empecé a entender un poco del liberalismo, que es la que a él le interesaba. Entonces yo eso le agradezco a Milei y lo voy a votar, porque antes de pedirme el voto me formó. Está muy bien. Es una característica porque el voto joven está siendo captado por Milei, porque se dan una circunstancia como esa. El joven quiere que le enseñe uno, que por lo menos le marque el camino, y él lo está haciendo. Te diré que mis nietos que viven en Buenos Aires votan por Milei, votaban. Ahora, no sé, yo creo que en estos momentos, y tengo ahí en otro pasaje la cantidad de votos que en las 13 provincias que ya hubieron elecciones, es lamentable la presencia de Milei. Y creo de que eso es lo que está ocasionando que Britos renuncie menos de una semana a una elección. Yo creo que son dos elecciones diferentes. Una es la elección provincial, donde Milei no aparece claro. Y otra es la elección nacional, donde Milei es candidato a presidente, donde tiene el acompañamiento él de la juventud. Son dos escenarios diferentes. Sí. Yo creo que hay que separar las elecciones provinciales, donde él no se ha presentado, tiene representantes, pero se da el caso no solamente que pierde Milei
o su representante en la provincia. También pierden en los lugares donde no es oficialismo, pierde Juntos por el Cambio y se mantiene el oficialismo, como en Tucumán y otras provincias donde los oficialismos, Corrientes, los oficialismos son muy fuertes. Sí. Entonces, si hoy tuviera o hubiera tenido Milei un representante en las provinciales acá, seguramente hubiera ganado el oficialismo que ganó. O sea, yo creo que son elecciones diferentes y hay que seguir la campaña de Milei porque ahí yo tengo la cantidad de votos, el porcentaje de votos que obtuvo Milei. Lo pensaba. Es que no, Milei no fue candidato. Claro, al no ser candidato, él al no tener estructura, entonces no puede entrar. Fíjate, en La Rioja tiene el 15,5%, una gran elección, porque llevaba el nombre de Menem, sí. Y Menem en La Rioja sigue siendo un nombre importante. En Río Negro tiene el 9,1%, en Neuquén el 8,2%, en Tierra del Fuego el 7,1%, en Tucumán el 3,4%, en Jujuy el 3,2%, en Salta el 2,3%, en la capital. Y después tenemos en La Pampa el 3,2%, en Misiones el 0,4% y en Corrientes no aparece ningún voto. No, porque no fue candidato. Pero, reitero, no es Milei, son sus representantes en las provincias. Claro. De cualquier manera, hay provincias que tienen el 7, tienen el 9. Acá no hay ningún partido que tenga el 9 aparte del radicalismo. Eli creo que salió segunda fuerza en la alianza y sacó el 5 o el 6. Entonces vos me hablás 7 y 8, son elecciones muy buenas para una persona que no es candidato. Entonces es un análisis diferente el que hay que hacer ahí, pero porque es lo mismo que decir que porque acá el Frente de Todos le fue mal, no tiene la posibilidad un candidato del Frente de Todos de llegar al balotaje en Buenos Aires, digamos, en todo el país. Son elecciones diferentes y hay que tomarlas yo entiendo que hay que tomarlo así, porque la figura de Milei en la boleta va a generar un muy buen resultado electoral a mi criterio, más allá que le falta estructura, más allá de que no va a poder contar los votos, controlar los votos y las urnas, pero lo que ocurre es que en Capital Federal las estructuras son menos necesarias, sí, y en las grandes ciudades es así, seguro, ¿no es cierto? En el interior hace falta más estructura, y en general coincido con el doctor Simonetti, que está de duelo porque falleció. En el año 89, perdón, sabía eso, pero perdón, en el año 89 la tercera fuerza fue la UCD con el ingeniero Álvaro Zogaray a la cabeza, que hizo una muy buena elección, pero no llegó al 15%, que es lo que algunos dicen que puede ser el resultado de Milei. Pero luego, las ideas de Alzogaray son las que se aplicaron y permitieron salir de la caótica situación de la hiperinflación que vivía la Argentina, que aplicó Menem, las teorías que su rival de tercer orden planteó. Puede darse el caso en la cuestión de Milei, puede salir tercero, pero puede ser el ganador porque sus ideas, que son las ideas liberales, pueden ser las que se necesitan aplicar para poder salir de esta situación. Yo voy a dar un pronóstico. A ver. Si Milei llega a salir tercero y la candidata opositora es Patricia Bullrich, Milei va a votar por Patricia, va a hacer votar, el electorado de Milei va a votar por Patricia Bullrich. Sí. Y vamos a tener otra vez las dos posiciones de los grandes partidos. Ahora hay que ver qué pasa con el Frente de Todos, que están unidos por la Patria, y usan Patria por el Instituto Patria, que es de donde estaba manejando Cristina. Pero ya, ¿así se llama, Unidos por la Patria? ¿Cómo? ¿Así se llama ahora el Frente? Así se llama. Mal nombre. Unidos por la Patria. Es decir, que no se oficializó, creo, por lo menos por lo que tenemos a mano, no se oficializó el Frente de Todos. Así que, pero posiblemente, como ahí está queriendo ser candidato a presidente Scioli, es posible
que Scioli sea el candidato del Frente de Todos y haya otro, que decir que el peronismo vaya partido. Es muy difícil decir hoy algo sobre el tema. Bien, Caíto, te felicitamos por tu libro. Vamos a tener el gusto de leerlo y compartir. Veo que hay algunas fotos también. De los proyectos y de las actividades que hemos desarrollado con el Club de la Libertad. Te voy a pedir que me lo firmes, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Digo al amigo Toto por su constante lucha por las ideas de la libertad. Muchas gracias. A los 90 años seguís trabajando por tus ideas. Sí, si no hago esto, me aburro. Pero bien. Bueno, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias y nosotros seguimos con el programa. Celebra a papá con las promos del banco. Aprovecha los descuentos imperdibles que tenemos todos los días en más de 1000 comercios adheridos. Y además, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, disfruta del super finde de papá. 50% de descuento en un pago, con un tope de reintegro de 7.000 pesos. El viernes 16 y sábado 17, elegí ese regalo especial en indumentaria, calzado, vinotecas, perfumerías, tecnología, herramientas, librería, cuidados personales, centro de spa, movilidad y fitness. El domingo 18, la salida la invitás con este super descuento en gastronomía, bares y restaurantes. Consultá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. En Corrientes se votó el domingo 11. Se votó para legisladores provinciales, diputados y senadores y concejales en muchas localidades del interior, entre ellas Goya. En Goya, el Frente de Todos y el Partido Justicialista dicen que se cerró el escrutinio definitivo con la presencia de todos los representantes de los partidos. Las autoridades del Frente de Todos y del Partido Justicialista dicen que el escrutinio definitivo se cerró el miércoles 15 y que después hubieron modificaciones. Entonces preguntan, ¿en qué momento cambiaron los números de ayer a hoy del escrutinio definitivo? Dan por cierto que hubo un escrutinio definitivo y que se cerró el día 15-6. Después surgió de que hubo una diferencia de 3 votos a favor o en contra del Frente de Todos, que así pierde un concejal, que iría a favor de ECO. Ahora, la Junta dice que faltan todavía contar los votos de los presos y otros más, y que todavía no hay un resultado definitivo. Entonces, ¿quién se equivoca, por no decir quién falta la verdad? ¿Quién se equivoca? El apoderado del Partido Justicialista, que dice que adjuntamos documentos probatorios del escrutinio definitivo realizado el miércoles 15 de junio, modificado posteriormente. Estas cosas no deben ocurrir. Y yo adjudico este problema a la misma ley electoral, que ante la cantidad de partidos que tenían los fiscales que atender, muchos no estaban en condiciones de hacerlo. Muchos fiscales, muchos presidentes de mesa no fueron debidamente instruidos en el interior y también en la capital,
y al punto que Carlen, representante de un partido, de una alianza política, pide que se vuelva a votar en 390 mesas en las que no se consignó cantidad de votantes. Ese es un error del presidente de mesa y de los fiscales de los partidos políticos. Volver a votar otra vez es un problema. Ahora, desde ECO se dice que esos 90.000 votos, o 70 o 90.000 votos, no cambian el resultado general. Y es posible o no. Ahora yo pregunto, ¿y si fueran en vez de 70 o 90, 100 o 200 los votos que están mal escrutados y demás, no merecen una revisión? No sé si nuevas elecciones o cómo solucionar este problema. Pero hay en estos momentos dos cuestiones fundamentales: la de Goya, concejales, y esas aproximadamente 390 mesas que no consignan la cantidad de votantes. Eso es grave. El presidente de mesa y los fiscales debieron haber efectuado un trabajo correcto, como hicieron todos los fiscales y todos los presidentes de mesa, y cobraron un dinero justo por el tiempo que iban a dedicarle a su deber de ciudadano. Años atrás era graciosa o voluntariosa la participación en esto. Bien, esperemos que esto se solucione lo antes posible, y hay un estado de inquietud en los partidos políticos. En el Partido Renovador, que había corrido la voz y casi una certeza de que el presidente Germán Brayar, hijo, había renunciado a la presidencia. Después parece que no, que digamos que se mantiene. Estamos tratando de aclarar ese tema para el próximo programa. Ahora, donde sí hubo una renuncia del presidente y del vicepresidente segundo es en el Partido Autonomista. El presidente José Antonio Romero Félix, hijo, habla hace algunas consideraciones que las vamos a repetir textuales, porque no quiero que se tenga la impresión que estoy deformando o cambiando la situación. El presidente, el ahora expresidente del Partido Autonomista, José Romero Brisco, explicó que el partido no puede competir porque se iba a armar a una sola lista y no estamos de acuerdo. Quería participar con lista propia en las pasos del 13 de agosto. Más adelante dice: la gota que colmó el vaso fue el tema de las pasos. Teníamos intenciones de acompañar a Juntos por el Cambio, de competir, que es lo justo y lo natural. Y me dijeron que no podíamos competir, las reglas no son justas. Más adelante dice que los dirigentes políticos, y de acuerdo con Josecito, debemos plantarnos y saber decir que no ante opiniones que sabemos que consideramos caprichosas o con las que no estamos de acuerdo. El ámbito para decirse las cosas, sigue diciendo en el diario El Litoral, las cosas debemos decirlas cara a cara. No se generó el diálogo, no se pudo lograr un diálogo, con lo cual me pareció lo más digno dar un paso al costado. No queremos pasar intrascendentes por la política. No todos los que están en el partido tienen la misma convicción de enfrentar todo contra viento y marea y poner incómodo a alguien para que no se enojen ciertas personas. Acá viene un razonamiento mío. ¿Poner incómodo a quién? Creo que José debe aclarar. ¿Poner incómodo a quién? Y para que no se enoje el otro.
¿quién es el otro que se enojó o se iba a enojar según la actitud que tomaba el Partido Autonomista? Y finaliza nuestra referencia: si estás en una alianza, dice José, y no te dejan participar en igualdad de condiciones con todos los demás, ¿cómo se puede llamar? ¿Alianza o qué? Bien, con estas vamos a ir a un corte. Celebra a papá con las promos del banco. Aprovecha los descuentos imperdibles que tenemos todos los días en más de 1000 comercios adheridos. Y además, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, disfruta del super finde de papá. 50% de descuento en un pago, con un tope de reintegro de 7.000 pesos. El viernes 16 y sábado 17, elegí ese regalo especial en indumentaria, calzado, vinotecas, perfumerías, tecnología, herramientas, librería, cuidados personales, centro de spa, movilidad y fitness. El domingo 18, la salida la invitás con este super descuento en gastronomía, bares y restaurantes. Consultá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. ¿Qué pasa con Milei? El candidato a gobernador en provincia de Buenos Aires, que tiene el 30% del electorado, o 33% de apellido Britos, renunció hace 48 horas a la candidatura a gobernador por el partido de Milei. También el que fue candidato a gobernador en Neuquén y perdió por el partido de Milei, dice ahora que Milei es un mentiroso, lo agravia desde todo el punto de vista. Da la impresión que ante el resultado negativo que está obteniendo Milei en las provincias, y lo vamos a detallar, empieza a resquebrajarse la estructura del partido. También hay unas declaraciones en la televisión de Milei que dice que él no va a estar en contra de nadie con sus legisladores, sino que va a apoyar las ideas que sean positivas para el país. Ya se aparece, yo lo interpreto como que ya se da fuera de la dupla que integraría, digamos, la segunda vuelta, porque ya está hablando del apoyo que van a dar sus legisladores. Veamos cómo le ha ido al partido de Milei en las 13 provincias o los 13 distritos electorales en que intervino. El mejor de todos fue en La Rioja, que llevaba como candidato a gobernador a un sobrino de Carlos Menem. Tuvo el 15,5% de los votos. En Río Negro tuvo el 9,1%. En Neuquén tuvo el 9,2%. Después en Tucumán el 7,1%. Después en Jujuy el 3,2%, en Salta Capital el 2,3%, en La Pampa el 3,2%, en Tierra del Fuego el 0,4%, y en Corrientes no hubo ningún partido que represente a Milei. Habrá habido algunos simpatizantes de Milei, pero no constituidos en partidos. Es decir, que Milei puede levantar esta cantidad, este porcentaje de votos en Ciudad de Buenos Aires, en provincia y en provincia de Buenos Aires. Pero eso no le va a alcanzar para estar, en mi criterio y mi pronóstico, que puede estar errado por supuesto, no le puede alcanzar para poder
entrar en una eventual segunda vuelta. Ahora, también tengamos en cuenta que el Frente de Todos, o Partido Justicialista, o Kirchnerista, como quiere llamarse, se partió y se cambió de nombre incluso. Ahora, muchos dicen que se cambió de traje, pero es la misma persona. Y efectivamente, Cristina anunció Partido Unidos por la Patria. Patria era el instituto de donde salían todas las ideas que obstaculizaron al partido y digamos a la gestión de Fernández como presidente. Cristina tiene la intención de abrirse de lo que es el gobierno de Fernández y se olvida, señora, que usted lo puso a Fernández, usted lo acompañó hasta no sé qué pudo haber ocurrido entre ustedes. Entonces ahora usted hizo fuerza para que Guzmán se fuera y el dólar estaba casi a la mitad de lo que está hoy día. Está con problemas con su ministro de Economía, Massa. Bueno, usted no puede decir que este gobierno, yo no tengo nada que ver con este gobierno, porque incluso en la mesa, en Santa Cruz, donde hizo su anuncio político, estaba a su izquierda el ministro de Obras Públicas de Fernández. A la derecha estaba su cuñada, gobernadora de Santa Cruz. Pero la presencia del ministro de Obras Públicas de la Nación hace ver de que están unidos, están separados. Recién lo vamos a saber el día 24. Son menos de 10 días donde se oficializan los nombres de los candidatos. Ahí vamos a ver realmente qué pasa. Scioli, por su parte, insiste en ser candidato y que no se va a bajar, apuntalando por Aníbal Fernández y seguramente también por el presidente Fernández. Ahora veremos en estos 10 días cómo se desentraña todo, porque también hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando en Juntos por el Cambio, donde la diferenciación que hay entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta es cada vez más intensa, al punto que en forma humorística, en el programa de anoche de Una Vuelta Más, está la figura de Aníbal Fernández y dice que vamos a tener un gobierno peronista, y entre los gobiernos peronistas los cita también a Rodríguez Larreta. Todo esto es un menjunje, una mezcla que no sabemos cómo va a terminar. Y esto hace mal a la política. Que estemos a menos de 10 días o a 10 días de que se cierren las listas, los nombres de los candidatos, y no sabemos qué partido presenta, quiénes son los que se van a presentar como candidatos a presidente en última instancia. En esta incertidumbre y recordando lo ocurrido en el Chaco, en el caso Cecilia, damos por terminado nuestro programa.